Buenas noches. En esta ocasión vamos a compartirles la norma internacional de auditoría 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Como expositoras tenemos a Olga Hernández, su servidora Lucrecia Siquina. El alcance de la norma nos establece que es responsabilidad del auditor identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. El objetivo de la norma establece que debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Es importante mencionar que el auditor debe aplicar su juicio profesional al evaluar los riesgos, y la estructura de control interno es como un principio básico para decidir qué procedimientos de auditoría se deberán aplicar, así como la oportunidad y el alcance de los mismos. Esto es lo que nos establece la norma 315. Dentro de las definiciones tenemos afirmaciones, que son manifestaciones escritas de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones que puedan existir. Riesgo de negocio. Riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad. Control interno. El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal con la objetividad de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Los procedimientos de valoración del riesgo son procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. Riesgo significativo, riesgo identificado y valorado de incorrección material que a juicio del auditor requiere una consideración especial en la auditoría. Podemos mencionar que el auditor debe tener el debido cuidado para identificar los riesgos, evaluar la susceptibilidad a distorsiones o errores en la información financiera, incluyendo errores de fraude. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Olga Hernández y continuando con la exposición les platicaré acerca de los requerimientos de la NIA 315. Para ello, la norma nos establece que debemos de tener en cuenta los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno, y la identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Para determinar los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, tenemos que tener en cuenta la indagación ante la dirección. Estas comprenden una parte importante de la información obtenida mediante las indagaciones del auditor ante la dirección, los responsables de la información financiera y auditoría interna en caso de que la entidad disponga de dicha función. Los procedimientos analíticos aplicados como procedimientos de valoración de riesgo pueden identificar aspectos de la entidad que el auditor no conocía y facilitar la valoración del riesgo. La observación e inspección pueden dar soporte a las indagaciones ante la dirección y ante otras personas, y pueden asimismo proporcionar información acerca de la entidad y su entorno. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno, tenemos que tener en cuenta la entidad y su entorno. Para ello debemos de tomar en cuenta los factores sectoriales, normativos y otros factores externos. Los factores sectoriales incluyen las condiciones relativas al sector, tales como el entorno competitivo. Los factores normativos incluyen el entorno normativo, entre otros el marco de información financiera aplicable y el entorno legal y político. La naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes de la entidad permite al auditor comprender cuestiones como si la entidad tiene una estructura compleja, o las propiedades y las relaciones entre los propietarios y otras personas,
o entidad. El control interno permite o facilita al auditor la identificación de tipos de incorrecciones potenciales y de factores que afectan a los riesgos de incorrección material. Entre los componentes del control interno podemos mencionar el entorno de control, la valoración del riesgo por la entidad, el sistema de información, las actividades de control relevantes y el seguimiento de los controles. La identificación y valoración del riesgo de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. La valoración de los riesgos de incorrección material. Podemos verificar que tenemos como afirmaciones sobre saldos contables y la correspondiente información a revelar al cierre del periodo. También afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos y la correspondiente información a revelar durante el periodo objeto de auditoría. En estas afirmaciones, entre otras cosas, podemos mencionar la existencia, los derechos y obligaciones, la integridad, la exactitud, el corte de operaciones, la clasificación y la presentación. En la identificación de los riesgos de incorrección material debemos de tomar en cuenta las relaciones entre los controles y las afirmaciones y los riesgos significativos. La documentación que nos indica esta norma es que debemos de documentar los resultados de la discusión entre el equipo del encargo, los elementos claves y los riesgos de incorrección material. Muchas gracias. Muy buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la NIA 330, que es respuesta del auditor a los riesgos valorados. Como expositora, su servidora Karin Mexicanos e Ingrid Boy. Vamos a iniciar con el alcance. La norma nos dice que es la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuesta a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. Dentro del objetivo, la norma indica que es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. También nos muestra dos definiciones que son procedimientos sustantivos y pruebas de control. Por su lado, los procedimientos sustantivos son procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Estos se dividen en pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos, y pruebas de control, que son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Gracias. Mi nombre es Ingrid Iboy. Continuando con la presentación, entre los requerimientos de esta norma tenemos lo que son respuestas globales. Algunas de las respuestas son el escepticismo profesional que el equipo de trabajo debe de mantener durante la auditoría, así como asignar personal especializado para desarrollar el proceso de auditoría. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Acá existen dos procesos. Las pruebas de control, que estas están diseñadas para evaluar la eficiencia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de las incorrecciones materiales. Y los procedimientos sustantivos. Para diseñar estos procesos, el auditor deberá identificar los motivos de la calificación de riesgo de la incorrección material para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar, y obtener evidencia de auditoría más convincente en cuanto mayor sea la valoración del riesgo realizado por el auditor. Acá voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos que los procedimientos sustantivos están los procedimientos sustantivos analíticos, y aquí tenemos los métodos más comunes, que son el análisis predictivo. Este es un análisis de los saldos de cuenta o cambios de cuenta dentro de un periodo. Análisis de datos es un procedimiento en el que se emplea el juicio profesional del auditor
para analizar la información contable e identificar partidas significativas o inusuales. El análisis de coeficientes. Acá existen 4 categorías que son la comparación de las relaciones entre cuentas, la comparación de las relaciones entre una unidad y las de una misma industria, la comparación de una cuenta con información no financiera y la comparación de los índices con los promedios de la industria o con entidades similares. Y por último, el análisis de las tendencias. Es el análisis de los cambios en el saldo de una cuenta a través del tiempo. Asimismo están las pruebas de detalle. Entre estos tenemos la población completa, el muestreo y partidas específicas. Siguiendo con los requerimientos, adecuación de la presentación y de la información revelada. Acá el auditor deberá de realizar procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación de los estados financieros, así como la información a revelar, están realizadas conforme al marco de información aplicable. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Acá el auditor debe evaluar si la valoración de los riesgos de incorrecciones materiales detectados al inicio siguen siendo adecuadas o si existen nuevas pruebas para evidenciar algo distinto. Para que el auditor pueda dar sus conclusiones, debe de considerar si la evidencia obtenida es relevante para corroborar o contradecir las afirmaciones. Si el auditor considera que no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y la dirección no quiere responder a sus requerimientos, este puede emitir su opinión con salvedades o bien denegar su opinión. Cualquiera de las dos debe de estar debidamente justificada. Dentro de la documentación, el auditor deberá de incluir las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros, la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando éstas no resulten claras. Asimismo, si el auditor utiliza evidencia de auditorías anteriores, incluirá las conclusiones alcanzadas sobre la confianza en los controles en las que se realizaron las pruebas. Gracias por su atención.